Hola, soy Ignacio de la Rosa, fisioterapeuta experto en fisioterapia deportiva y readaptación. En este vídeo os voy a mostrar ejercicios en una fase intermedia para las lesiones del cuádriceps, sobre todo enfocado al recto femoral, que es la porción más superficial y central que tenemos en la parte anterior, en la parte delantera del muslo que os estoy indicando con mi mano. Si estás viendo este vídeo es que hace unos días atrás tuviste algún tipo de pinchacito o molestia muscular que te ha tenido parado, que has podido ir realizando los ejercicios más de activación de la fase inicial y en este momento tenemos que empezar a hacer ejercicios que nos hagan ganar fuerza, con lo cual vamos a pasar de esa fase de contracciones sin movimiento a realizar acciones tanto de bajada como de subida, como de empuje y de frenada, con una carga en torno a las 15 repeticiones, donde podrías realizar hasta 20-25, pero lo que se pretende es que cuando llegues a esas 12-15 repeticiones empieces a notar fatiga, empieces a notar un poco de congestión muscular sin llegar a extenuar, sin llegar a colapsar el músculo. De esta manera vamos a ir ganando fuerza progresivamente, primero en fases concéntricas o fases concéntricas y excéntricas, que significa en acortamiento y alargamiento del músculo donde su origen e inserción pues se juntan o se separan, para que os vayáis haciendo la idea del tipo de ejercicios que vamos a realizar. Todos los ejercicios generales de piernas, los squats, los lunge laterales o también conocidos como fondos frontales, laterales, nos van a ser beneficiosos. Sobre todo, tenemos que tener mucho cuidado con la carga que vamos a proporcionar. Con lo cual, de esta fase isométrica que veníamos haciendo solo contracciones en estas fases más iniciales, la evolución de ejercicios va a ir por poder realizar ejercicios con un poquito más de longitud muscular, donde a partir de una goma, por ejemplo, podamos desde esta posición activar un poquito el músculo y venir aquí e ir hacia la extensión muscular, sin llegar a poner mucha tensión. Siempre lo que os he dicho, que no sea doloroso, que notemos máximo un poquito de molestia o de tensión en el músculo y que podamos hacer 12-15 repeticiones donde empecemos a notar fatiga. La evolución de ejercicios isométricos hacia los concéntricos y los excéntricos, estos con movimiento, podríamos hacer aquí una fase isométrica en diferentes angulaciones, donde lo que vamos a tener es un buen control del tronco y a partir de aquí hacer estos movimientos de subida y bajada con diferentes pausas en los que la evolución puede ser ya realizar el ejercicio totalmente con continuidad. Por ejemplo, evolucionar hacia realizar el ejercicio solo con una pierna y la otra solo nos estabiliza o directamente no apoya, pero estamos trabajando con el propio cuerpo. En este tipo de ejercicios tenéis que tener mucho cuidado con tener una buena estabilidad de vuestra estructura. ¿Qué quiere decir? Pues que lo más normal es que la cadera, por ejemplo, se nos pueda desplazar un poquito hacia el lado sin tener una buena activación de la musculatura del culo, del glúteo, que nos va a dar una estabilidad, o por ejemplo, que la rodilla claudique un poquito y se nos meta hacia adentro. Tenemos justamente que evitar este tipo de problemática y buscar siempre que vayamos lo más alineados posibles en nuestro trabajo. Y ante la duda es mejor siempre que la rodilla abra un poquito por fuera que por dentro. Otro de los mitos que en este caso os quiero decir es que cuando nosotros realizamos estos ejercicios de squat que les llamamos, de sentadilla, lo que vamos a tener que buscar es que el peso recaiga tanto en el cuádriceps como en nuestro glúteo con nuestra espalda totalmente recta. Pero en este caso, como podéis ver, si mis rodillas pasan un poco por encima de la punta de mis pies, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a tener siempre que respetar una buena posición de la espalda, tener una buena estabilidad de la lumbar, porque la progresión de este ejercicio es de poder hacer ejercicio con carga, con barra, con peso añadido. Por ejemplo,
Una primera evolución de estos ejercicios que os estoy enseñando con el fútbol sería con una kettlebell, donde desde esta posición vamos a coger y podemos tanto hacer el ejercicio de squat normal y corriente, como podemos realizar también el ejercicio a una pierna, buscando siempre tener una buena estabilidad, y donde la otra pierna, como veis, ni trabaja o sencillamente justo me da solo un puntito de estabilidad. Si vamos con la evolución de este tipo de ejercicios, podríamos coger tanto con el fútbol desde un trabajo que, si queremos focalizarlo en la pierna izquierda, puede ser desde aquí a una pierna con estabilidad también, subida y bajada, como podéis ver a continuación, que estamos desde aquí, bajamos y subimos con una buena estabilidad. O si quisiéramos focalizar, por ejemplo, el ejercicio, el trabajo en la pierna derecha, siempre dándonos, en este caso, un punto de apoyo, podemos hacer fuerza contra el fútbol con la pierna de atrás y, en este caso, ir hacia atrás haciendo el excéntrico del cuádriceps, haciendo este ejercicio de frenada. Y aquí estamos incidiendo también en la elongación del músculo. Además, con el fútbol tienes este punto de perturbación siempre que le da un puntito más de calidad añadida y de dificultad al ejercicio. Si, por ejemplo, disponemos también de este tipo de gomas, podemos hacer ejercicios donde, colocando nuestras dos piernas aquí, hacer ejercicios como si fuesen de excéntricos mantenidos, donde desde esta posición podemos bajar y volver a subir, realizando mayor tracción con la goma y siempre con una goma de soporte, donde venimos aquí, o por ejemplo desde esta posición alargar desde nuestra cadera haciendo esta extensión, porque desde esta posición estamos haciendo un excéntrico, un ejercicio de frenada, donde estamos incidiendo más en la zona, que normalmente es el tercio superior, en la zona donde acostumbramos a tener la lesión del cuádriceps. De esta manera evolucionamos de ejercicios isométricos a ejercicios con movimiento, donde lo más importante es el aumento de carga, ir incidiendo cada vez más sobre la estructura lesionada y evolucionando a estos ejercicios cada vez a frenada y con mayor tensión en el punto de la cicatriz. Siempre recordar que venimos de una fase subaguda, con lo cual, en este punto, en el momento que empezamos a hacer este trabajo de fuerza, tenemos que terminar esta fase en la que veamos que la fuerza que tenemos tanto en la pierna derecha como en la pierna izquierda es parecida. Esto lo podemos saber porque cuando terminamos estas 12-15 repeticiones vemos que tenemos la misma sensación de fatiga en las dos piernas. También que en los diferentes estiramientos del cuádriceps, ya sea aquí o viniendo desde la cadera, cuando hacemos un trabajo de movilidad y estiramiento del recto femoral y del psoas, vamos a notar solo en la zona de la lesión un poquito máximo de tirantez, donde nunca vamos a tener una tensión mayor de 2-3/10. Es sencillamente un pelín como de rigidez por la cicatriz que estamos teniendo. Os repito, tanto podemos hacer estiramiento de cuádriceps y buscar aquí poner en tensión o incluso de manera dinámica para hacer un poco de movilización del tejido, a pesar que con el trabajo de fuerza también lo vamos a realizar, como de manera también dinámica este movimiento donde vamos a estabilizar muy bien desde el tronco. El error más común es que la espalda no estabilice y que hagamos una hiperlordosis que nos puede lastimar luego la espalda. Podemos terminar un poquito sobrecargados de lumbar, estabilizando siempre, como he dicho, desde el abdominal, donde vamos alargando y vamos poniendo en tensión siempre, igual que hacíamos en el ejercicio con el fútbol, donde íbamos hacia atrás. Si tenemos unos buenos niveles de fuerza
vemos que cuando ya hemos empezado el trabajo cíclico, que podemos empezar en esta fase con un poquito de bici, un poquito de elíptica, de baja carga, evolucionando para en la siguiente fase empezar a poner impacto. Y vemos que esta evolución, los niveles de fuerza, tanto de una pierna como el otro, se van recuperando, han sido parecidos, estaremos ya preparados para ir a la siguiente fase, siempre y cuando respetemos también los procesos de guarición biológica. Acordaros siempre que una lesión muscular, por muy pequeña que sea, mínimamente tenemos que esperar 3 semanas para que haya suficiente madurez de esa cicatriz para volver a nuestra actividad deportiva y siempre hacer una buena, correcta evolución entre las fases. Con lo cual, pasados ya esos 7-10 días más desde que hemos empezado esta segunda fase, podríamos empezar esa tercera fase donde vamos a incrementar la carga y la velocidad de los ejercicios, vamos a introducir el impacto y siempre recordar que más vale en lesión muscular, ante la duda, hacer un poquito menos que querer hacer un poquito más porque podríamos tener una recaída. Hasta aquí la fase intermedia de la lesión muscular del cuádriceps. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.